En esta mañana estamos muy contentos porque vamos a compartir una palabra del Señor que tiene bastante que ver con las fechas que estamos comenzando a recordar de forma especial en diciembre y que tienen que ver con el Evangelio de la Gracia. Nosotros no predicamos un evangelio legalista, nosotros predicamos el evangelio bíblico, el evangelio de la gracia. La salvación que el Señor nos promete es por gracia. Nuestro Señor Jesucristo, de quien todo el mundo hoy día va a comenzar a hacer imágenes, pesebres y cosas por el estilo, es el Dios de la gracia. Y como Redentor nuestro, Él nos ha librado del pecado, de la muerte, de la perdición, y lo ha hecho solo por gracia, pagando un precio altísimo. Pero nosotros no podíamos pagar ese precio. Por eso Él lo pagó y nos ofrece hoy día esta salvación por gracia. Entonces creo yo que es muy importante saber algunas verdades acerca de la gracia de Dios en los seres humanos. Le voy a invitar a que busque en su Biblia, no alcancé a poner la gráfica ahí del texto bíblico, así que le voy a pedir que busque usted en su Biblia el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículos 3 al 8. Ahí vamos a encontrar la palabra del Señor, búsquela tranquilamente. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 8. Si lo ha encontrado, vamos a darle lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bendito sea el Señor, bendito sea la gracia del Señor. Este pasaje que acabo de señalar en esta mañana lo vamos a utilizar como punto de partida para este sermón, porque forma parte de la sección doctrinal de la carta de Pablo a Tito. En un sentido, este pasaje está ilustrando la transformación que se produce en una persona que ha sido salvada, que ha sido redimida por el Señor, y en particular una persona que ha sido justificada por la gracia del Señor. No voy a abordar el pasaje de manera expositiva como a nosotros nos gusta hacerlo. Probablemente esta carta va a formar parte de una nueva serie de sermones expositivos que ya estamos preparando, pero hoy día quiero tomar este pasaje solamente como el punto de partida para un sermón más sencillo, un sermón temático que nos ayude a ver 7 verdades sobre la gracia de Dios en los seres humanos. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana y voy a tratar de ser lo más claro posible, especialmente si usted tiene alguna visita junto a usted para que esta palabra y este mensaje le resulten de bendición. La primera verdad que quiero abordar es que el ser humano sin la gracia de Dios está completamente perdido. Nosotros los seres humanos sin la gracia del Señor realmente no tenemos futuro más que la perdición eterna.
De hecho, todos los seres humanos hemos nacido en esta condición y estamos absolutamente perdidos. ¿Y cómo podemos ilustrar esto o cómo podemos evidenciar que la condición de un ser humano sin la gracia de Dios es de alguien totalmente perdido? Mire dos ejemplos. Uno está en Salmos capítulo 10, versículo 7. El texto bíblico allí está describiendo a las personas perdidas y dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esa es la manera de hablar vergonzosa de una persona perdida, de una persona sin la gracia de Dios, de una persona que no conoce la salvación, no ha experimentado la transformación de su vida. Otra evidencia, no solamente la manera de hablar, sino también la manera integral de comportarse. Proverbios capítulo 6, versículo 18 dice así: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Dos descripciones que muestran lo que es la vida natural de una persona sin la gracia de Dios. Una manera de hablar vergonzosa, una manera de comportarse vergonzosa, una manera de vivir absolutamente con una tendencia marcada hacia la perdición. Eso es lo natural y todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos en esta condición. La Biblia lo describe de manera muy gráfica al decir: en Adán todos pecamos. Es decir, así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, optaron por desobedecer a Dios y caer de su misericordia, de esa misma manera todos los seres humanos nacemos en la misma condición. Por eso cuando yo estoy predicándole esto a usted, no le estoy hablando desde una supuesta superioridad moral como hacen las religiones legalistas. No estoy hablándole a usted desde una perspectiva de: mira, yo te voy a decir el secreto para ser bueno, porque no hay ningún secreto para ser bueno. El único bueno es Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su camino. Eh, Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo ser humano y no hay nada más democrático que el pecado en los seres humanos. Por eso, sin la gracia de Dios, el futuro, el destino de una persona es la eterna condenación y la eterna perdición. Eso probablemente no le suene como una muy buena noticia, pero es parte del Evangelio. Reconocer nuestra condición de pecadores es parte del Evangelio, es parte de la buena noticia. Porque mientras estemos ahí peleando por decir: no, si yo soy bueno, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el otro, entonces el Evangelio no va a poder penetrar ese corazón endurecido y absolutamente farsante, hipócrita, que se pone una máscara para autoconvencerse de que uno está bien. El, el mentiroso dice: no soy tan pecador como el adicto dice: no soy tan pecaminoso como el que vende la droga, el microtraficante dice: no soy tan malo como el narcotraficante dice: no soy tan malo como el asesino dice: no soy tan malo como el violador dice: no soy tan malo, y así cada uno va comparándose uno con otro, apuntando el pecado del otro, pero lo cierto es que finalmente, después que damos toda la vuelta, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las evidencias de nuestro pecado saltan a la vista, están en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos engañar a nadie. Hemos nacido en pecado. Por eso, la segunda verdad de la gracia es que el ser humano, por su naturaleza, necesita salvación por gracia. Estamos perdidos sin la gracia de Dios, pero podemos ser salvados por la gracia del Señor. Veamos tres textos que nos van a dar mucha luz respecto de esta verdad. En primer lugar, quiero comentarles Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que les acabo de decir, todos estamos bajo esta condenación. Pero eso para Dios no es un gran problema. Dios hizo provisión para esto. Mire, Gálatas capítulo 3, versículo 10, nos va a mostrar ahí cuál es la función de la gracia en esto. Dice Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos perdidos? Dios en su palabra ha establecido una ley perfecta, la ley del antiguo pacto, la ley del Antiguo Testamento. Uno la puede graficar o reducir a los 10 mandamientos, al famoso decálogo. Pero cuando seguimos estudiando el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la ley del Señor, cada principio, cada precepto, nos muestra una persona completamente justa. La triste noticia es que solo una persona logró cumplir todas las expectativas de la ley y vivir una vida justa, absolutamente santa, absolutamente perfecta. Y esa persona no soy yo. Esa persona no es ningún religioso de la época. Esa persona, la única persona que cumplió las expectativas de la ley, fue Jesucristo el Señor. Eso es lo que hace a Jesucristo el justo. Eso es lo que hace del Señor Jesucristo el único que puede decir que Él vino para cumplir la ley a cabalidad. Entonces, si usted ni yo podemos acceder a una relación con Dios, a ponernos en la buena con Dios a través de la ley, porque la hemos infringido en alguna de sus partes, o probablemente en todas, necesitamos ser salvos de la ira justa de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí es donde entramos a explicar algunos de los atributos de nuestro Dios. El Dios único, el Dios verdadero, el Dios revelado en la Biblia, no el Dios inventado por los hombres, el Dios verdadero es un Dios justo. Y por lo tanto, su ira hacia el pecado es una ira justa. Dios está, por decirlo de alguna manera, obligado por su propia naturaleza justa a juzgar el pecado, a condenar el pecado, a sancionar cada acto de injusticia, cada acto contrario a su ley perfecta. Dice la palabra del Señor que Dios nunca dará por inocente al culpable. Dios es justo. Pero este Dios justo, este Dios que está legítimamente airado en contra del pecado, este Dios que ha reservado un día para hacer un juicio y llamarnos a todos a su tribunal para evaluar nuestras conductas y nuestros comportamientos, este Dios maravilloso, bondadoso, justo, perfecto, este Dios junto con ser justo, es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia. Imagínense que se ha demorado tantos años para que venga el día en que va a juzgarnos a todos nosotros. Se ha demorado tanto que de repente nosotros miramos el mundo y decimos, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta injusticia? Tranquilo, no se preocupe, no se apure. Dios ha establecido la fecha y nadie va a mover esas fechas. Nadie va a hacer que esas fechas se prolonguen o se hagan más rápidas. No, hay una fecha. La justicia va a llegar, pero para todos. Entonces, si ni los más malos, ni los que en apariencia nuestra podríamos ser menos malos, tenemos posibilidades frente a la ley perfecta de Dios de reivindicarnos ante Dios, ¿qué podemos hacer? Allí es donde Dios, este mismo Dios justo, este mismo Dios que se enoja justamente contra el pecado, este mismo Dios bondadoso y misericordioso ha provisto de su gracia. Y hay algunos medios. Eso nos lleva a la tercera verdad, que es que el ser humano puede recibir los medios de gracia establecidos por Dios. Déjeme mostrarle 3 medios de gracia que Dios ha establecido para que podamos acceder a la gracia del Señor. En primer lugar está la palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Dios por este medio de gracia que amamos tanto. La palabra de Dios, según Primera de Pedro 1:23, dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es el primer medio de gracia extraordinario que Dios ha provisto para que nosotros podamos resolver este problema terrible del pecado que nos hace ser acreedores al juicio justo de Dios. Para todos. La palabra de Dios, la Biblia, viene a guiarnos con toda la información, con todo el conocimiento que necesitamos para nuestra salvación, con todo lo que requerimos saber acerca de Dios, acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este Dios en tres personas que se ha dado a conocer a través de las páginas de las Escrituras. Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos que ellos se equivocaban cuando estudiaban las Escrituras porque no se daban cuenta que ellas dan testimonio de Jesús. Entonces, el primer medio de gracia que les comparto es la Biblia. Al leer la Biblia, al comprender la Biblia, al estudiar la Biblia, al aplicar los principios que allí están contenidos, vamos a descubrir la gracia de Dios. Y eso va a provocar lo que dice acá Pedro, siendo renacidos. Porque realmente así como hemos nacido en pecado, en maldad, en mentira, en vergüenza, en todo lo que ya hemos descrito, no podemos agradar a Dios. Entonces, Dios no quiere parcharnos, no nos quiere maquillar, no nos quiere mejorar un poquito. Lo que Dios necesita es hacernos nacer de nuevo. Y ahí está, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de una herencia pecaminosa como la que hemos recibido de generación en generación, sino de una simiente, de una herencia incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor nos guía a esta salvación que es graficada en la Biblia como una regeneración, como un nuevo nacimiento, en griego como una palingenesía, y eso es extraordinario. El segundo medio de gracia es el mismo Dios expresado en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, está Pablo diciéndole a los corintios lo que eran y en lo que se convirtieron. Eso es extraordinario. Dice, y esto erais algunos, y ahí hizo en el versículo anterior un listado de una serie de pecados, para que se los voy a repetir aquí, mejor usted después búsquelo y lea con calma la lista. Pero lo importante, no importa cuál pecado haya sido, no importa la gravedad de ese pecado, Pablo les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate, tres cosas que hace el Señor a través de su Espíritu Santo en las vidas de las personas que reciben la gracia de Dios. Son lavados, es decir, sus pecados son limpiados, desaparecen de allí, el Señor los perdona. Ya habéis sido justificados, una nueva posición, como vamos a ver luego. Y en tercer lugar, primero han sido lavados, santificados, eso es, apartados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el segundo medio de gracia. Y el tercer medio de gracia se menciona en Juan 6:37. Juan 6:37. Y esta es la parte que usted tiene que hacer, y es venir al Señor Jesucristo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por esa razón, mi querido amigo, mi querido hermano, si Dios el Señor, en su gracia y en su misericordia, te está motivando a través de esta palabra o a través de otros predicadores o a través de tu lectura de la Biblia o a través del Espíritu Santo que está provocando convicción en tu corazón, es el Padre el que te está llevando a encontrarte con el Señor Jesucristo. Allí está la principal fuente de la gracia del Señor. En Cristo tenemos la gracia bendita de Dios expresada para alcanzar salvación y vida eterna. La cuarta verdad que quiero compartir con ustedes es que el ser humano puede ser salvo por gracia. Eso es una muy buena noticia. Miremos Hechos capítulo 15, versículo 11. El apóstol
Los apóstoles están varios congregados en el Concilio de Jerusalén. Hay una gran discusión en este pasaje, en este libro de Hechos, capítulo 15. Hay una gran eh, eh, concurrencia de siervos del Señor para resolver un conflicto, porque algunos cristianos primitivos tenían la idea de que la salvación y el evangelio era solo para los judíos, pero el apóstol Pedro tuvo una visión. Dios le habla en una visión y le muestra que no debía discriminar a los no judíos, porque el Señor también tenía salvación para ellos. Ellos eran santificados, eran limpiados por el Señor. Una linda visión que tiene Pedro que le hace cambiar esta opinión, y eso es una de las grandes verdades que trae el Evangelio. Y miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, la gracia del Señor, la gracia de Dios es suficiente para salvar tanto a judíos como no judíos, a judíos como gentiles, porque en Cristo todos los pueblos se convierten en uno. Todas las divisiones desaparecen y se genera un solo pueblo. Y ese único pueblo, esa única comunidad se llama iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Yo sé que tal vez usted ha escuchado que todos defienden, no, yo soy pentecostal, entonces esa es la verdadera iglesia. No, yo soy bautista, esta es la verdadera iglesia. No, yo soy, no sé, luterano, una cantidad de denominaciones, y cada uno pugna por tener la forma más pura, más esencial del cristianismo. Pero en realidad la única, gran, verdadera y definitiva iglesia es aquella en donde sin barreras humanas impuestas, las personas vienen a las plantas del Señor Jesucristo y reciben el perdón de sus pecados al convertirse, arrepentirse y comenzar a vivir para Dios. Esa es la verdadera iglesia. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar si somos bautistas, pentecostales, asambleístas o de cualquier otra denominación. Simplemente lo que nos va a llevar a la presencia de Dios es la gracia de Dios en Jesucristo. Otra evidencia de que el ser humano puede ser salvado por gracia es que la gracia es el medio que Dios utiliza para perdonar nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios mediante el Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Probablemente usted me diga, pastor, pero es que usted no sabe los pecados que yo he cometido. Hoy podríamos hacer una buena tertulia y estar hasta muy altas horas de la noche si yo también le cuento los míos. Pero la gracia del Señor es suficiente para perdonar todo pecado. Toda obra inicua realizada, el Señor la puede perdonar. Indudablemente que hay consecuencias por nuestros pecados y esas sin duda alguna van a tener los efectos que impliquen y las responsabilidades que tenemos que asumir por cada uno de ellos. Las responsabilidades hay que cumplirlas, pero el perdón de esos pecados es completo, es cabal y es genuino, y eso se produce solo por la gracia del Señor. Usted no tiene que ir a hacer algún tipo de sacrificio, caminar de rodillas, cortarse las venas o hacer cosas extrañas. No, porque nuestros sacrificios no son suficientes nunca para lograr perdonar ni el más insignificante pecado, pero la gracia de Dios expresada en la obra de redención de Cristo, eso sí, puede perdonar todo pecado. Finalmente, la gracia de Dios es el medio de justificación. Tito 3:7, Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Justificación. Déjeme avanzar a una quinta verdad para que abordemos todo este tema hoy día en esta mañana tan linda que nos ha dado el Señor. La quinta verdad que quiero compartirle acerca de la gracia de Dios es que el ser humano salvado se llena de gozo al recibir la gracia de Dios.
Esto es una cualidad de los cristianos verdaderos, el gozo. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué un cristiano verdadero anda tan contento, anda tan feliz, anda tan gozoso si estamos en una pandemia, etcétera? Tenemos problemas sociales, económicos, políticos, parece que todo se viene abajo. Los futbolistas están tristes porque su equipo, el más popular, el mejor de todos en Chile, está en la última parte de la tabla. Alguien dice, ¿y cómo pueden mantener el gozo? Es que el gozo del Señor nos fortalece. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, y aquí usted va a entender por qué nos gozamos. Nos gozamos porque la gracia hace nuevas a las personas. Dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso sí que es una buena razón para estar gozosos. Cuando la gracia del Señor nos ha alcanzado, el proceso que comienza a desarrollarse es similar a sacarse la vieja ropa de pecado, abandonar la sucia, mugrienta ropa de la mentira, de la vergüenza, del robo, del delito, del adulterio. Todas esas ropas sucias y malolientes nos despojamos de ellas, y la renovación que produce la gracia de Dios en una persona nacida de nuevo le va a llevar a ser conformado a la imagen del que lo creó. Es decir, empezamos a adquirir las cualidades y características de nuestro Señor Jesucristo para ir renovándonos hasta el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Esa es la razón del por qué un cristiano verdadero es un cristiano bíblico. Un cristiano bíblico es aquel que va buscando en la palabra del Señor cómo es Jesucristo, quién es Jesucristo, y en la medida que va aprendiendo acerca de Él, relacionándose con Él en la oración, relacionándose con el Señor Jesucristo en la comunión y en el servicio con otras personas, la palabra del Señor va mostrándole las características de Jesús, y entonces este cristiano nacido de nuevo va pareciéndose gradualmente, poco a poco, al Señor Jesucristo. Y eso realmente es motivo para estar gozoso, feliz, y eso es más importante que cualquier cuestión circunstancial. No solamente se va pareciendo al Señor Jesucristo, la gracia de Dios en la persona salva le va a dar un nuevo estado, un nuevo estatus. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, todo lo que produce la gracia de Dios en una persona que ha recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. En primer lugar, recibe paz con Dios. ¿Por qué dice paz con Dios? Porque antes de recibir la gracia de Dios, cuando estamos completamente en pecado, condenados, la ira justa de Dios va a caer sobre nosotros. Entonces, sin la gracia de Dios, somos enemigos de Dios y Dios es nuestro enemigo. Yo prefiero ser enemigo de mi vecino, pero no enemigo de Dios. Yo prefiero tener de enemigo a algún tipo fornido que me quiera matar, porque lo único que puede hacer es matarme. Pero si soy enemigo de Dios, después de la muerte el Señor puede seguir dándome un castigo eterno. Pero por la gracia de Dios se produce una reconciliación con Dios, y ahora Dios ya no nos mira como enemigos, no nos mira como extranjeros, como advenedizos, no nos mira como personas indeseables, ahora nos ve como sus propios hijos porque estamos posicionados en Cristo. Y todo lo que el Padre siente por su Hijo, todo lo que Dios siente por su Hijo Jesucristo, al estar nosotros posicionados en Cristo, entonces por extensión lo recibimos. Entonces ahora este Dios que estaba airado con nosotros, ahora nos ama. Antes este Dios que tenía todo el derecho de matarnos eternamente, ahora nos da vida eternamente porque el Señor, por su gracia, nos posiciona dentro de Cristo. Tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por fe a la gracia, estamos firmes en la gracia, no vamos a andar tambaleando todo el tiempo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Yo creo que esas son razones más que suficientes para estar gozosos. Y finalmente, no solo tiene un nuevo estado, también tiene una nueva posición. Segunda a Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, mire ahora la posición que tenemos. No estoy hablando de prosperidad económica, no me mezcle con esa gente. No, estoy hablando de algo mucho más importante que una chequera en el banco. Eh, Estoy hablando mucho más que un retorno del 10%. Estoy hablando mucho más que alguna plancha de oro descubierta por ahí. No, es algo mucho mejor, es una mejor posición. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Oh, aleluya! Cuando somos nacidos de nuevo, cuando la gracia del Señor nos ha perdonado, cuando el Señor nos ha posicionado en Cristo y hemos adquirido esta nueva naturaleza y empezamos a conocer por la palabra del Señor cómo es Jesucristo y esas características se van plasmando gradualmente en nuestras vidas, entonces llega un punto en que el Señor nos convierte en sus embajadores. Y como embajadores es como si Cristo mismo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros cuando predicamos, hermano, reconcíliate con Dios. Amigo, reconcíliate con Dios. Es el mismo Dios que nos usa para proclamar este glorioso evangelio. Déjame decirte, querido amigo, que por la misericordia del Señor he tenido la posibilidad de estudiar bastantes cosas en mi vida y tener varios pergaminos guardados ahí en el cajón. Pero si hay un título, si hay una posición que realmente me hace plenamente feliz y que me hace levantarme con gozo cada mañana y que aunque termine extenuado en las tardes, el Señor sigue dándome fortaleza y me sigue provocando gozo, es ser un embajador en nombre de Cristo para anunciar el evangelio. Así sea que tenga un conectado en las redes sociales y esté escuchando el evangelio, o así sea que sean cientos y cientos los que están conectados, no hay gozo más grande para mí que ser un nacido de nuevo por la gracia del Señor, no por méritos propios, y que Dios me use para compartirte esta palabra y este evangelio. Me quedan solamente dos verdades que compartir. Estoy muy contento, estoy muy feliz de hacerlo. La sexta verdad que quiero compartirte acerca de la gracia de Dios es que el ser humano salvado necesita crecer en la gracia. Esto ya no es para los nuevos, para los inconversos, esto ya es para los cristianos. Los que de alguna manera dicen, sí, yo recibí el perdón de pecados y algunos hasta tienen la fecha exacta, se recuerdan hasta cuántos cc de lágrimas derramaron y tienen ahí guardado el pañuelo con el que se secó la frente, en fin. Pero no te quedes en ese punto de partida, querido hermano. Es glorioso recordar el día en que el Señor nos perdonó, nos salvó y nos rescató, pero tienes un compromiso. Tienes una misión, tienes una tarea que cumplir y esa tarea es crecer en la gracia. Pero pastor, si ya soy salvo por gracia, sí, esto está muy bien, pero ahora necesitas crecer en la gracia, necesitas avanzar en la gracia. Hay procesos que un verdadero hijo de Dios tiene que vivir y tiene que desarrollar. Déjame compartirte solo 3 versículos con respecto a crecer en la gracia. Crecer en la gracia está íntimamente relacionado con la lectura, el estudio y la comprensión de la Biblia, la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia, es decir, ponte las pilas, ponte a trabajar en esto, sé diligente, no seas negligente, no lo dejes para mañana, no busques excusas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces tú me dices, sí, pero es que yo oro, yo canto, yo hago esto. No, escucha bien, que usa bien la palabra de verdad. Una tarea central en la vida de una persona nacida de nuevo, en un cristiano verdadero, en un creyente genuino, es usar permanentemente la palabra de Dios y hacerlo bien. Aquí esta palabra usa bien está al parecer tomada de la idea de cortar,
telas. Y esto tiene mucho sentido con lo que hacía el apóstol Pablo, que era una persona que trabajaba haciendo tiendas. Y estas tiendas, como tiendas de campaña, tiendas para vivir, como pequeños tabernáculos, ¿no? Necesitaban un corte preciso para no desperdiciar el material, para que el trabajo quedara bien hecho. Entonces, esa palabra, traza bien, tiene que ver con la tarea que seguramente el apóstol Pablo desarrollaba para ganarse la vida. Entonces, si tú quieres ser de verdad un hijo de Dios y quieres crecer en la gracia, necesitas conocer la palabra de Dios y trazarla bien, predicarla de la manera correcta, predicarla dentro de un marco doctrinal correcto, predicarla dentro de su contexto histórico, predicarla entendiendo bien el significado de las palabras que el Espíritu Santo reveló. No dejarnos llevar por las modas pasajeras de las teologías emergentes que año tras año emergen y surgen, se popularizan y después mueren. Cada siglo, cada periodo de estos 20 siglos de historia ha tenido una herejía que la iglesia ha tenido que combatir y muchos han sucumbido frente a eso. Por eso hay que trazar bien la palabra de verdad. En segundo lugar, el crecimiento viene por la oración. Lucas capítulo 22, versículo 40 dice, cuando llegó aquel día, les dijo, orad que no entréis en tentación. Este es un consejo, más bien una orden que le da el Señor Jesucristo a sus discípulos. Oren para que no se tienten. Es muy sencillo, ¿no? Oren para que no se tienten. Si hay alguien que está en medio de tentaciones, seguramente no está orando lo suficiente. Seguramente no está estudiando la palabra de Dios lo suficiente. Seguramente no está creciendo en la gracia. Y no es bueno saberlo, no es bueno decirlo, no es agradable decirlo, pero hay posibilidades de caer de la gracia según la carta a los hebreos. Hay una potencialidad allí en eso. Por eso, para evitar esa caída, para evitar ese decrecimiento, hay que crecer en la gracia y crecemos en la gracia por la palabra, por la oración y finalmente a través de la separación, es decir, la santificación. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 al 23 dice, mire aquí el protocolo que nos da el Señor. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No quise leer el 23 aislado, como algunos hacen, como diciendo, no, tú no tienes que hacer nada, Dios te va a guardar y te va a cuidar. Momento, el versículo anterior dice, examinadlo todo, ten cuidado lo que lees, ten cuidado las páginas que revisas en internet, ten cuidado los programas que ves, ten cuidado las prédicas que escuchas, ten cuidado de todo, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no te pongas a investigar sin primero conocer la palabra. Conoce la palabra primero. Tienes que saber lo que es bueno primero y luego examinar las otras cosas a la luz de la palabra. Ese es el primer paso. Segundo paso, absteneos de toda especie de mal. Es decir, de todas las evaluaciones que hagamos, de todo lo que conozcamos, escuchemos, nos relacionemos, nos tenemos que marginar de aquello que implica mal, de aquello que implica maldad. Y el Señor, como resultado de estas acciones, sin duda alguna, nos va a santificar, nos va a separar de aquellas cosas malas y va a guardar nuestro cuerpo completo e irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Termino con esto, última verdad. Gracias por los que siguen en sintonía. No se ha movido ahí. Tenemos una linda audiencia en esta mañana. Dios te bendiga. La última verdad que quiero compartirles sobre la gracia, hay mucho más en la palabra del Señor, pero quiero esta mañana solo compartirte estas 7 verdades. Y la séptima verdad que quiero compartirte acerca de la gracia de Dios es que el ser humano salvado es guardado por la gracia. Eso es maravilloso. 3 textos finales y concluimos el sermón. Las manos, acuérdate de lo que partimos diciendo ahí, las cosas malas que hacía, lo que caminaba una persona sin la gracia. Ahora vamos a la parte opuesta, vamos a la otra cara de la moneda. Los que son guardados por la gracia, los que son salvos por la gracia del Señor, son guardados. Mira lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nota la diferencia de los que estaban sin la gracia del Señor. Eran ladrones, eran mentirosos, hacían una cantidad de fechorías, pero ahora, siendo salvos por gracia, inmerecidamente, por el amor del Señor, esta persona ya no hurta más. Y no solamente no hurta, sino que ahora trabaja, no para codiciosamente tener y tener y tener, sino con el propósito de tener para compartir con los demás. ¿Notas el cambio radical entre un ladrón y un trabajador generoso? Nota la diferencia entre un ladrón y un trabajador generoso. Eso puede hacerlo la gracia. Por eso nosotros no somos tan propensos a la política que trata de cambiar las estructuras sociales para que las estructuras sociales cambien a la sociedad. Déjame decirte que podemos tener la mejor estructura social, pero si tenemos ladrones, seguro que van a destruirlo todo, seguro que se lo van a robar todo. Pero cuando nos enfocamos en que esas personas conozcan la gracia del Señor, esos ladrones, esos mentirosos, esos adúlteros, esos violadores, esos narcotraficantes, esos mentirosos van a ser transformados y se van a convertir no solamente en personas que ya no practican esos pecados, sino que practican cosas productivas porque han crecido en la gracia para el beneficio de sus semejantes. Y hacen del gran mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo, a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, hacen de esa ley la ley de sus vidas. Segundo versículo, la boca de los que están guardados por el Señor están también guardadas por la gracia. Salmos 43, Salmos 40, versículo 3. Mira lo que dice allí. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué cosa más maravillosa? El que decía puras mentiras, ahora el Señor le pone un cántico nuevo y alaba. No, puras cuestiones aburridas y repetitivas. Un cántico nuevo, una palabra, un cántico especial, una melodía nueva cada día para glorificar al Señor, para ejercer una influencia en otras personas, para que las personas pongan su confianza en el Señor. Y termino con esto último. Hasta el andar de las personas es guardada por la gracia del Señor. Judas 24, tiene un solo capítulo, por eso leemos solo el versículo 24 y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La vida de una persona que ha abrazado la gracia del Señor es una vida segura, es una vida que tiene esperanza, es una vida que tiene proyección, es una vida completamente nueva. Para concluir el sermón, déjame leer nuevamente el pasaje que leímos al comienzo, a ver si notan las diferencias. Pablo le escribe a Tito y le dice, Tito capítulo 3, versículos 3 al 8, porque nosotros también éramos en otro tiempo, mira el listado ahora, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el antes. Ese es el antes. Tú podrás reflexionar en esta mañana y decir si estás en el antes, estás en el ahora o estás en el momento exacto para tomar la decisión correcta. Vamos a mirar el pero ahora, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No había posibilidad de hacer obras de justicia, ¿no? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
¿Dónde estás tú? ¿Estás en el antes? ¿Estás en la vida de una persona sin la gracia de Dios? ¿Estás en el camino que te lleva a la perdición, el camino ancho y espacioso? No te estoy preguntando si tienes tu religión, si te cantas tu corito una vez a la semana, si... No. Te estoy preguntando dónde estás espiritualmente. La religión en realidad no puede hacer mucho por las personas. La religiosidad es una cuestión consubstancial al ser humano y hay muchas religiones en el mundo, algunas bien bonitas, otras bien atractivas, pero la religión no salva. Por eso te pregunto, ¿dónde estás? ¿La descripción que está haciendo Pablo te identifica, te caracteriza? ¿Hay elementos de esa descripción que te hacen darte cuenta dónde estás hoy día? ¿Estás dentro de la gracia de Dios o estás fuera de la gracia de Dios? ¿O estás al otro lado? Ya alcanzaste la gracia del Señor, estás, eh, has recibido el perdón de tus pecados, hay vida abundante para ti y la palabra del Señor mora abundantemente en ti, estás comprometido con la gracia de Dios, estás anunciando como un embajador de Cristo a muchas personas cada día, no te detienes, o estás aquí en un punto muerto. Estás en un punto en donde no estás seguro de tu vida, no estás seguro de tu futuro, no estás seguro de tus decisiones, no estás seguro si estás en una iglesia verdadera o en una secta, no estás seguro de si estás en el camino correcto. Has intentado hacer muchas cosas, pero te das cuenta que con tus propios esfuerzos no se logra nada de lo que Dios tiene para ti. Si estás en este punto muerto, déjame decirte que estás conectado al canal correcto, y no estoy hablando del canal de nuestra iglesia, estoy hablándote de este mensaje que es el mensaje de la reconciliación. Este es el momento más importante de tu vida. Y no te estoy invitando a cambiarte de religión, a cambiarte de iglesia. Estoy invitándote a que dejes de hacer tus propios esfuerzos, dejes de vivir conforme a tus propias capacidades y comiences hoy día a disfrutar la gracia de Dios. Comiences hoy día a vivir en la gracia del Señor. No trates tú de ganar tu salvación, porque el único que pudo hacerlo es Jesucristo. Te invito en esta mañana a que oremos juntos. Te invito en esta mañana a que te comprometas, si ya eres un cristiano nacido de nuevo, la última parte del pasaje es para ti, verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Le estás insistiendo con firmeza estos asuntos? Bueno, insiste con firmeza. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Insiste con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, para que el cambio se produzca. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el punto que estés, ya sea que eres una persona que aún no ha nacido de nuevo, o que eres un cristiano que ha nacido de nuevo pero está estancado, en esta mañana esta palabra es para ti y es para mí. Esta palabra tiene que ver con la gracia del Señor. No voy a ponerte una carga adicional como un fariseo hipócrita, no, Señor. Te voy a invitar a que juntos nos abracemos de la gracia del Señor y dejemos que esta palabra y estas verdades transformen nuestra experiencia con el Señor. Oremos al Señor.